Hay secretos que se han guardado tanto tiempo que terminan volviéndose una especie de sombra dentro de la fe. No porque Dios los esconda, sino porque los seres humanos aprendimos a controlar lo sagrado como quien controla una puerta. Por eso, a veces, cuando abres la Biblia o escuchas una homilía, sientes algo extraño, como si faltara una pieza. No es que te falte inteligencia, ni que te falte devoción. Es más bien una intuición antigua, una punzada suave en el pecho que dice aquí hay más, aquí falta una página, aquí falta una verdad completa. Desde niño, he visto esa misma inquietud en muchas miradas, en la del hombre que reza sin esperar respuesta, pero sigue rezando, en la de la mujer que enciende una vela por alguien que ya no está, en la del anciano que mira el atardecer y no sabe si lo que siente es nostalgia o una llamada. Y hoy quiero hablarte precisamente a ti, que ya viviste lo suficiente para saber que la vida no cabe en definiciones fáciles. A ti, que has conocido el dolor y también la alegría. A ti, que has perdido cosas, personas, tiempos, y aún así sigues aquí, respirando, buscando, porque lo que vamos a compartir hoy no es un sermón para repetirse de memoria. Es una travesía, un mapa del alma humana, y empieza con una idea que puede incomodarte, pero también puede liberarte. Existen tradiciones antiguas, manuscritos, relatos transmitidos en silencio, que insisten en algo muy concreto. Hay cosas que Dios espera de las personas mayores, no como un peso. No como una lista para castigarte si no cumples, sino como invitaciones, llaves, puertas interiores que se abren, cuando ya no tienes que demostrar nada, cuando ya no corres detrás del aplauso, cuando el cuerpo se cansa un poco y el espíritu, por fin, despierta con claridad. Tal vez te preguntes por qué hablar de esto ahora, porque vivimos en una época ruidosa, acelerada, donde a los mayores se les pide que se hagan a un lado, como si el valor estuviera solo en producir, en competir, en ser joven, y sin embargo, la historia humana siempre ha dicho lo contrario, en casi todas las culturas. El anciano era el guardián de la memoria, el que sabía leer los signos, el que podía sostener a una familia con una palabra, el que convertía una derrota en una lección. Lo triste es que hoy muchos mayores sienten que ya no importan, y esa mentira duele. Duele más cuando se vive en silencio. Por eso, en este episodio de hoy, vamos a explorar 15 caminos, 15 tareas del espíritu, 15 cosas que Dios quiere que hagan las personas mayores en su madurez. Hablaremos de la memoria sagrada, de la oración que intercede, de sanar heridas familiares que vienen de generaciones, de la esperanza que no se rinde, del silencio que cura, de la verdad que libera, del perdón que rompe cadenas, de la gratitud que cambia la mirada, y también de algo que casi nadie se atreve a nombrar sin temblar, como prepararse para la gran transición sin miedo, con paz, con dignidad, como quien vuelve a casa. Si mientras me escuchas sientes que algo se mueve por dentro, quédate hasta el final. Hay una pieza que une todo esto, y puede cambiar la forma en que miras tu propia vida. Y si quieres un lugar donde estas conversaciones se hablen sin prisa, con respeto, con profundidad, te invito a suscribirte a este canal, Voces del Silencio Divino. Deja un comentario diciéndome desde qué país me escuchas y qué parte de tu vida estás tratando de comprender hoy. Porque aquí no venimos a fingir perfección. Aquí venimos a despertar. Ding. Hace algunos años entendí que estas preguntas no se responden desde un escritorio ni desde un libro moderno. Hay verdades que solo se revelan cuando uno se aleja del ruido y se acerca al silencio. Por eso viajé al norte de Etiopía, a una región donde el tiempo parece haberse detenido. No hay carreteras cómodas ni señales turísticas, solo montañas de roca volcánica, viento seco
y una sensación extraña de estar entrando en un lugar que no fue hecho para impresionar, sino para guardar. El monasterio estaba construido directamente sobre la piedra. No había electricidad. Al caer la tarde, la luz provenía solo de velas y del fuego. Los monjes que vivían allí hablaban poco, no por desconfianza, sino porque para ellos cada palabra innecesaria era una distracción del alma. Pasaban horas copiando manuscritos a mano, letra por letra, como se hacía hace siglos. No lo hacían por nostalgia, sino por fidelidad. Fidelidad a algo que sentían que no les pertenecía, pero que tenían el deber de custodiar. Uno de ellos era un anciano de más de 80 años. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos tenían una claridad que pocas veces he visto. No era la claridad del que sabe muchas cosas, sino la del que ya no necesita probar nada. Se sentó frente a mí y sin demasiadas explicaciones colocó sobre la mesa un libro antiguo. Era una Biblia etíope, pesada, gastada, viva. Me dijo que esa Biblia contenía libros que otras iglesias decidieron excluir. No fragmentos menores, sino textos completos, relatos, enseñanzas, visiones que fueron consideradas demasiado peligrosas para el creyente común. Peligrosas no porque fueran falsas, sino porque liberaban, porque invitaban a una relación con Dios que no pasaba por el miedo ni por la obediencia ciega, sino por la conciencia. Le pregunté por qué esos textos fueron ocultados. El anciano guardó silencio durante un largo rato, el tipo de silencio que incomoda porque te obliga a escucharte a ti mismo. Luego me dijo algo que nunca olvide. La verdad duele más que la mentira, pero la mentira permite controlar, la verdad libera, y no todos quieren personas libres. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Comprendí que durante años había leído solo fragmentos de un mensaje mucho más grande. Comprendí también que muchas de las enseñanzas más profundas no estaban dirigidas a los jóvenes impacientes, sino a quienes han vivido lo suficiente como para comprender el precio del orgullo, del rencor, del miedo. Esos textos hablaban con especial claridad a las personas mayores, no para relegarlas, sino para devolverles su lugar central. Los manuscritos describían la madurez como una etapa sagrada, un umbral, el momento en que el alma, después de tantas caídas y aprendizajes, está lista para ver con otros ojos. Según esas tradiciones antiguas, Dios no espera pasividad en la vejez, espera presencia, espera conciencia, espera que quienes ya han recorrido el camino ayuden a iluminarlo para otros. Cuando salí del monasterio, el cielo estaba lleno de estrellas, no había luces artificiales que las ocultaran, y pensé que tal vez eso mismo pasa con la vida. Cuando se apagan ciertas distracciones, cuando el cuerpo ya no corre como antes, aparecen las verdades que siempre estuvieron ahí. Por eso, lo que vamos a recorrer en las próximas partes no nace de teorías modernas, nace de textos antiguos, de experiencias humanas repetidas una y otra vez, y de una certeza profunda. La vejez no es el final del sentido. Es el comienzo de la comprensión. Los textos antiguos que leí en aquel monasterio no hablaban de los ancianos como figuras decorativas ni como personas que deben retirarse del mundo. Hablaban de ellos como guardianes, no guardianes de normas ni de tradiciones muertas, sino guardianes de la memoria sagrada. Y es importante entender bien qué significa esto, porque no se trata de recordar fechas, nombres o historias, tal como aparecen en los libros. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la memoria del alma. La memoria del alma es esa sabiduría que no se aprende en la escuela. Es la que nace después de equivocarse, de amar a quien no debía, de perder lo que se creía seguro, de levantarse cuando ya no quedaban fuerzas. Los textos dicen que solo quien ha vivido lo suficiente puede distinguir entre lo que parece importante y lo que realmente lo es.
Por eso, Dios espera que las personas mayores se conviertan en portadoras de sentido en un mundo confundido. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud y esconde la vejez. Se habla de progreso, pero se desprecia la experiencia. Se valora la rapidez, pero se desconfía de la pausa. Muchos mayores sienten que ya no tienen nada que aportar, que su tiempo ya pasó. Y esa es una de las mentiras más crueles de nuestro tiempo, porque justo ahora, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya conoces el sabor del error y de la pérdida, es cuando tu palabra puede ser verdadera. Los textos antiguos son claros. El anciano no está llamado a repetir discursos perfectos, está llamado a compartir su verdad, sus caídas, sus miedos, sus errores, porque el mundo no necesita más personas que finjan santidad. Necesita testigos honestos, personas que puedan decir: yo me equivoqué y aún así seguí adelante. Yo caí y me levanté. Yo dudé y aún así encontré sentido. Recuerdo los últimos días de mi padre. No era un hombre de muchas palabras ni de citas bíblicas, pero una noche, poco antes de morir, me llamó y me dijo algo que todavía resuena en mí. Hijo, Dios no está en las respuestas, está en las preguntas. En ese momento comprendí que mi padre, sin estudios teológicos, sin manuscritos antiguos, había entendido lo esencial. La fe no es un conjunto de certezas cerradas, es una búsqueda viva. Eso es ser guardián de la memoria sagrada. No repetir lo que te enseñaron, sino transmitir lo que descubriste viviendo. Los textos antiguos muestran algo que a veces incomoda. Muchos de los grandes personajes bíblicos no fueron ejemplos de perfección. Abraham mintió, Jacob engañó, Moisés mató, David traicionó, Pedro negó, y aún así fueron elegidos, no por su pureza, sino por su humanidad, porque solo quien reconoce su propia sombra puede hablar con verdad de la luz. Si hoy sientes que tu vida no fue como esperabas, que cometiste errores que pesan, que decepcionaste a otros o a ti mismo, estos textos dicen algo que puede sorprenderte. Precisamente por eso eres necesario, porque solo quien ha tocado fondo puede enseñar a otros cómo volver a subir. Solo quien ha conocido la noche puede hablar del amanecer sin mentir. Ser guardián de la memoria sagrada no significa predicar, significa estar disponible, escuchar, compartir cuando alguien lo necesita, ser como un árbol antiguo, con raíces profundas en la experiencia humana y ramas abiertas hacia el cielo. El fruto de ese árbol no es el juicio, sino la sabiduría, una sabiduría que no impone, sino que ilumina, y este es solo el primer paso. Ding. Después de comprender el llamado a ser guardianes de la memoria sagrada, los textos antiguos avanzan hacia algo aún más profundo. Dicen que Dios espera que las personas mayores se conviertan en intercesores entre el mundo visible y el mundo invisible. Esta idea puede parecer extraña o incluso incómoda para una mente moderna, pero cuando se la observa con calma, revela una verdad muy humana. Hay etapas de la vida en las que estamos tan ocupados construyendo, luchando, sobreviviendo, que apenas percibimos lo que sucede más allá de lo inmediato. Y hay otras etapas en las que, sin buscarlo, comenzamos a sentir lo que antes no escuchábamos. La madurez es una de esas etapas, no porque la edad otorgue poderes especiales, sino porque el miedo se debilita, el deseo de agradar se apaga, la prisa pierde fuerza, y en ese espacio que queda, algo más puede manifestarse. Los textos antiguos describen a los ancianos como personas que caminan en el umbral, con un pie aún en la tierra y el otro ya tocando lo eterno. No es una imagen poética sin contenido, es una descripción de una experiencia interior. Durante mucho tiempo pensé que esta idea era solo simbólica, hasta que conocí a una mujer en un pequeño pueblo de Oaxaca. Tenía casi 90 años, y vivía sola en una casa humilde de adobe. No era curandera
ni líder religiosa. No cobraba por ayudar. Sin embargo, cuando alguien del pueblo estaba desesperado, cuando una enfermedad no encontraba alivio, cuando el dolor se volvía insoportable, la gente iba a verla, no porque prometiera milagros, sino porque escuchaba desde un lugar distinto. Ella rezaba, pero no como se reza en los templos. Hablaba con Dios, como quien habla con un amigo cercano. Hablaba con los muertos, con los recuerdos, con las heridas. Se sentaba en silencio durante largos ratos, y luego decía palabras que nadie le había contado. Palabras que tocaban exactamente el centro del problema. Cuando le pregunté cómo lo hacía, sonrió con una serenidad desarmante y dijo que con los años las paredes entre los mundos se vuelven más delgadas, que cuando uno deja de tener tanto miedo, empieza a escuchar lo que siempre estuvo ahí. Esa mujer estaba cumpliendo una función antigua, estaba siendo un puente, un canal. No hacía nada espectacular, simplemente estaba disponible. Los textos antiguos dicen que eso es precisamente lo que Dios espera de las personas mayores, no que acumulen conocimientos, sino que se conviertan en espacios de presencia, espacios donde otros puedan encontrar claridad. Esto no es algo ajeno a la tradición bíblica. En el Evangelio se habla de Ana, la profetisa. Tenía más de 80 años y pasaba sus días en el templo, en ayuno y oración. Fue ella quien reconoció al Mesías cuando aún era un niño. Los jóvenes no lo vieron, los sacerdotes no lo comprendieron, pero ella sí, no por inteligencia, sino por madurez espiritual. Había aprendido a percibir lo invisible. Los textos dicen que la oración de un anciano no es igual a la de un joven, no porque Dios escuche más a uno que a otro, sino porque nace de otro lugar. Nace del dolor vivido, de la pérdida aceptada, de la conciencia de que la vida es breve. Por eso tiene peso, densidad, profundidad. No es una oración que exige, es una oración que acompaña, que sostiene, que intercede. En muchas culturas antiguas, cuando una comunidad atravesaba una crisis, no se reunía primero con los más fuertes, ni con los más jóvenes. Se buscaba a los ancianos, se les pedía que rezaran, que velaran, que escucharan, porque se sabía que ellos podían percibir lo que otros no. Hoy hemos perdido ese respeto. Creemos que la sabiduría se mide en títulos o en velocidad, y así nos empobrecemos. Ser intercesor no significa retirarse del mundo, significa estar en el mundo de otra manera, significa escuchar más que hablar, observar más que reaccionar, significa sostener con la presencia. Muchas personas mayores sienten que ya no sirven porque su cuerpo está cansado, pero los textos antiguos dicen lo contrario. Dicen que justo ahora, cuando el hacer se vuelve más limitado, el ser se vuelve esencial. Recuerdo a un anciano que conocí en Jerusalén. Había sobrevivido a horrores que pocos pueden imaginar. Perdió a toda su familia. Vivió con un dolor inmenso durante décadas. Pero en su vejez algo cambió. Empezó a orar no desde la rabia, sino desde la entrega. Me dijo que entendió que no podía cargar ese odio al final de su vida, que necesitaba soltarlo para poder cruzar en paz. Esa decisión no solo lo liberó a él, liberó a todos los que lo rodeaban. Los textos antiguos explican que el intercesor no busca controlar lo que sucede, no intenta cambiar el destino de otros, simplemente presenta el dolor ante Dios, sostiene el sufrimiento con amor, y en ese acto, algo se transforma, a veces no en lo externo, pero siempre en lo interno, y eso es suficiente. Si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no tienes fuerzas para luchar como antes, estos textos te dicen algo distinto a lo que dice el mundo. Te dicen que tal vez no estás llamado a luchar, sino a sostener, a rezar, a escuchar, a estar presente, a convertirte en un puente para que otros no se sientan solos en su noche.
Esta función no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, ocurre muchas veces en silencio, pero su impacto es profundo, porque cuando una persona mayor ora con conciencia, cuando intercede desde su historia, desde sus cicatrices, está tocando algo que va más allá de lo visible. Está participando en el misterio de la vida de una forma que ninguna productividad puede medir. Y esto nos conduce naturalmente al siguiente llamado. Porque quien aprende a interceder, quien se vuelve puente, también recibe la capacidad de sanar memorias antiguas. Pero ese es un camino que requiere valentía, y de eso hablaremos a continuación. Cuando una persona mayor aprende a interceder desde el silencio y la presencia, algo más comienza a revelarse. Los textos antiguos dicen que llega un momento en que el alma ya no solo escucha el dolor del presente, sino que reconoce las heridas del pasado que siguen vivas. Heridas que no pertenecen solo a una persona, sino a familias enteras. Por eso, otra de las cosas que Dios espera de las personas mayores es que se conviertan en sanadores de la memoria. Sanar la memoria no tiene que ver con olvidar. Al contrario, tiene que ver con recordar de una manera nueva. Los manuscritos antiguos hablan de cadenas invisibles que se transmiten de generación en generación. Patrones de silencio, de violencia, de miedo, de dureza emocional. No siempre se heredan palabras, muchas veces se heredan gestos, formas de amar, formas de callar, y esas cadenas siguen actuando hasta que alguien tiene el coraje de mirarlas de frente. Los textos dicen que solo quien ha vivido lo suficiente puede ver el patrón completo. El joven ve el dolor inmediato, el adulto ve la herida propia, pero el anciano puede ver la repetición. Puede decir, esto no empezó conmigo, viene de más atrás. Y justo por eso tiene el poder de detenerlo. Conocí a un hombre en Colombia, en una región cafetera, que durante más de 30 años no había hablado con su hijo. Una pelea antigua, llena de orgullo y palabras duras. Los había separado. El hombre había sido militar. Creció, creyendo que mostrar emociones era debilidad. Esa dureza había pasado de su padre a él, y de él a su hijo. Un día, después de un infarto que casi le quita la vida, algo se rompió por dentro. Me dijo que acostado en la cama del hospital, comprendió que todo lo que había defendido con rigidez no valía nada si perdía el amor. Cuando salió del hospital, buscó a su hijo. No fue fácil, no fue rápido. Hubo llanto, enojo, silencio, pero por primera vez dijo algo que nunca había dicho. Perdóname, no solo por la pelea, sino por todos los años en que no supe amar. Ese acto no solo sanó una relación, sanó una historia familiar entera, porque ese hombre se dio cuenta de que estaba repitiendo lo que había recibido, y al detenerlo, liberó a quienes venían detrás. Eso es sanar la memoria, no es hacer terapia del pasado, es asumir responsabilidad espiritual por el futuro. Los textos antiguos dicen que las familias enferman por lo que no se dice, por los secretos, por las verdades escondidas, y que los ancianos, precisamente porque ya no tienen tanto que perder, pueden atreverse a decir lo que otros callan. Esto no significa herir, significa hablar con amor, significa decir la verdad sin humillar, significa pedir perdón sin justificar. Sanar la memoria es uno de los actos más poderosos que una persona mayor puede realizar, porque cuando se rompe una cadena, no se rompe solo para uno mismo, se rompe para hijos, nietos y aún para quienes nunca conoceremos. Los textos comparan este acto con encender una luz en una habitación cerrada durante generaciones. Al principio duele, los ojos arden, pero luego todo empieza a verse con claridad. Y esa claridad trae paz. Por eso, si sientes que hay historias no dichas en tu familia, heridas que nadie se atrevió a nombrar, este llamado no es casual. Puede que no tengas que cargarlo más.
Puede que Dios te esté invitando a ser quien sane la memoria, no con discursos, sino con verdad y amor. Ding, cuando la memoria comienza a sanar, cuando las palabras verdaderas empiezan a decirse sin violencia, aparece un espacio nuevo. Los textos antiguos lo llaman el silencio sagrado, y dicen que esta es otra de las cosas que Dios espera de las personas mayores, no un silencio de huida, no un silencio de resignación, sino un silencio lleno de presencia, un silencio que escucha, un silencio que sostiene. Vivimos rodeados de ruido, ruido de noticias, de opiniones, de pantallas, de urgencias. Incluso el dolor hoy se vive con ruido. Se publica, se explica, se discute, pero los textos antiguos recuerdan algo que hemos olvidado. Dios no grita, Dios susurra, y para escuchar un susurro hay que callar. En el monasterio de Etiopía, lo que más me impactó no fue lo que los monjes decían, sino lo que no decían. Trabajaban en silencio, comían en silencio, caminaban en silencio. Al principio, ese silencio incomoda. La mente busca distracciones, recuerdos, preocupaciones, pero con el tiempo, algo se aquieta, y cuando eso sucede, aparece una sensación extraña, como si no estuvieras solo, como si el silencio mismo estuviera habitado. Los textos dicen que los ancianos están especialmente llamados a habitar ese silencio, no porque ya no tengan nada que decir, sino porque ya han dicho suficiente, porque han vivido lo suficiente como para saber que no todo se resuelve hablando. Hay heridas que solo se calman cuando alguien está ahí sin juzgar, sin aconsejar, sin corregir, solo estando. Recuerdo a un viejo sacerdote que conocí en Barcelona, un hombre sencillo, de mirada profunda. Un día le pregunté, ¿cómo podía uno conocer realmente a Dios? Sonrió y me dijo algo que nunca olvide. Deja de hablarle tanto y empieza a escucharlo. Me explico que muchas personas rezan todo el día, piden, reclaman, repiten palabras, pero casi nunca hacen espacio para escuchar, y que escuchar a Dios no es oír una voz externa, es permitir que el corazón se aquiete hasta que algo dentro se ordene. Cuando empecé a practicar ese silencio, no fue fácil sentarme sin hacer nada, sin pedir nada, sin pensar nada. Parecía una pérdida de tiempo, pero poco a poco algo cambió. No aparecieron respuestas espectaculares, aparecieron comprensiones suaves, intuiciones, una paz que no dependía de las circunstancias. Y entendí que eso era lo que los místicos de todas las tradiciones describen. La voz de Dios no entra por los oídos, entra cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Los textos antiguos dicen que en una cultura obsesionada con producir, el anciano que sabe estar en silencio es un acto revolucionario, porque demuestra que el valor no está en hacer, sino en ser, que la vida no se mide solo por resultados, sino por presencia. Un abuelo en silencio, una abuela que escucha sin apuro, pueden sanar más que 1000 palabras. Este silencio sagrado no aleja del mundo, al contrario, vuelve más humano, porque quien ha aprendido a callar, sabe cuándo hablar, y cuando habla, sus palabras pesan, no por volumen, sino por verdad, y de ese silencio nace algo más. Nace el coraje de decir verdades ocultas, de liberar lo que estuvo atado durante años, porque el silencio verdadero no es complicidad con la mentira, es el espacio donde la verdad madura antes de ser dicha, y ese es el próximo llamado. Ding, del silencio sagrado nace la verdad, no una verdad usada como arma, sino una verdad que libera. Por eso, los textos antiguos dicen que otra de las tareas espirituales de las personas mayores es convertirse en liberadores de secretos y transmisores de sabiduría vivida. Dos caminos que parecen distintos, pero que en realidad se tocan en el centro del alma.
Toda familia guarda secretos. Algunos nacen del miedo, otros de la vergüenza, otros del deseo de proteger, pero con el paso del tiempo, esos secretos se vuelven cargas invisibles, pesan en el ambiente, deforman las relaciones. Los textos antiguos comparan los secretos no dichos con veneno lento. No mata de inmediato, pero debilita a todos. Dicen que los ancianos, sobre todo cuando se acercan al final de su camino, tienen una responsabilidad sagrada: decir lo que nunca se dijo, no para herir, sino para sanar, no para justificar el pasado, sino para liberar el futuro. Guardar un secreto hasta la muerte es condenar a los que vienen después a cargar con preguntas sin respuesta. Recuerdo a una mujer de casi 80 años que conocí en Madrid. Durante décadas había vivido con una tristeza que nadie comprendía. Cuando era joven, tuvo un hijo fuera del matrimonio. En aquella época, fue obligada a darlo en adopción y a no hablar nunca más del tema. Luego se casó. Tuvo otros hijos y guardo ese secreto como una herida silenciosa. Con los años, ese dolor se convirtió en melancolía, en distancia, en una culpa que nadie entendía. Al acercarse al final de su vida, sintió que no podía morir sin decir la verdad. Tenía miedo, miedo de ser juzgada, miedo de perder el amor de sus hijos. Le recordé algo que dicen los textos antiguos: la verdad dicha con amor no destruye, solo destruye la mentira que la ocultaba. Meses después me escribió. Había reunido a su familia y había contado todo. Hubo llanto, confusión, silencio, pero luego algo hermoso ocurrió. Sus hijos comprendieron por fin la tristeza de su madre. La abrazaron, la perdonaron, y juntos buscaron a ese hijo perdido. Cuando lo encontraron, algo se cerró. La familia respiró por primera vez en muchos años. Eso es liberar secretos. No es exhibir heridas. Es permitir que la luz entre donde hubo oscuridad, y solo quien ha vivido lo suficiente tiene la fuerza interior para hacerlo sin destruir. Junto a esto, los textos hablan de otra misión: transmitir sabiduría, práctica, no teorías, no dogmas. Sabiduría nacida de la experiencia, esa que no se aprende en libros ni en pantallas. Recuerdo a mi abuelo enseñándome a trabajar la tierra. No sabía leer ni escribir, pero sabía cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo no forzar. Su sabiduría estaba en las manos, en la paciencia, en la observación. Hoy creemos que todo se aprende rápido, que todo se resuelve con información. Pero hay lecciones que solo el tiempo enseña, como no acostarse enojado, como callar cuando hablar empeora las cosas, como perdonar para no enfermar el corazón. Esas frases que a veces parecen simples son en realidad destilados de vida. Los textos antiguos dicen que los ancianos no deben esperar a que les pidan consejo. Deben estar disponibles, ofrecer sin imponer, compartir sin dominar. Porque cuando se rompe la distancia entre generaciones, todos sanan, los jóvenes encuentran sentido, los mayores recuperan propósito, y cuando los secretos se liberan y la sabiduría se transmite, algo más se vuelve posible: el perdón profundo, ese que no se queda en la superficie, y ese es un camino que exige un valor aún mayor. Ding. Cuando la verdad ha sido dicha y la sabiduría comienza a circular, aparece un desafío que nadie puede evitar: el perdón. Los textos antiguos dicen que una de las tareas más profundas de la vejez es practicar el perdón radical. No un perdón superficial, no un perdón pronunciado con los labios mientras el rencor sigue vivo por dentro, sino un perdón que llega a la raíz y libera el alma. Muchas personas mayores cargan dolores antiguos, traiciones, abusos, humillaciones, injusticias que nunca fueron reparadas. Durante años, esos dolores se sostienen con la idea de que olvidar sería traicionar la memoria, que soltar sería justificar el daño. Pero los textos antiguos explican algo diferente.
Perdonar no es decir que lo que sucedió estuvo bien, es negarse a seguir viviendo prisionero de eso que sucedió. He conocido personas que sobrevivieron a horrores inimaginables y aún así encontraron paz, no porque olvidaron, sino porque decidieron no permitir que el odio definiera sus últimos años. Recuerdo a un hombre judío de más de 90 años que había perdido a toda su familia en los campos de concentración. Durante décadas vivió con un rencor comprensible, pero en su vejez sintió que ese odio lo estaba consumiendo por dentro. Me dijo algo que nunca olvidaré: no perdone por ellos, perdone por mí, porque quería morir en paz. Esa frase resume la esencia del perdón radical. No es un regalo para quien nos dañó, es un regalo para nosotros mismos. Es la llave que abre la prisión interior que construimos sin darnos cuenta. Los textos antiguos dicen que nadie cruza el umbral final con ligereza si sigue cargando resentimientos. Ese peso no pertenece al más allá, pertenece al mundo que dejamos atrás. Pero hay un perdón aún más difícil: el perdón hacia uno mismo. Muchos ancianos no se atormentan tanto por lo que otros les hicieron, sino por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Decisiones equivocadas, oportunidades perdidas, personas heridas, sueños abandonados. La culpa silenciosa puede ser más devastadora que cualquier acusación externa. Los textos antiguos son claros. Dios no espera perfección, espera verdad, espera reconocimiento, espera humildad. El perdón divino siempre está disponible. Lo que a menudo falta es nuestra capacidad de aceptarlo. Perdonarse es reconocer que fuimos humanos, que actuamos con el nivel de conciencia que teníamos, que no sabíamos lo que ahora sabemos. Cuando una persona mayor logra perdonarse, algo profundo se libera. Deja de luchar contra su propia historia, deja de imaginar una vida alternativa que nunca existió. Comienza a habitar la que fue con paz, y esa paz se irradia. Afecta a hijos, nietos, a cualquiera que se acerque. Los textos dicen que el perdón radical es una limpieza del alma. No borra el pasado, pero lo integra, transforma la herida en sabiduría, convierte el dolor en compasión, y desde ahí ocurre algo hermoso. Quien se ha perdonado y ha perdonado puede sostener los sueños de otros, porque un corazón liberado ya no necesita aplastar ilusiones para protegerse. Puede decirle a un joven: sigue adelante, no tengas miedo, intenta, aun si fallas. Aprenderás. Los ancianos que han atravesado el perdón se convierten en guardianes de los sueños de las nuevas generaciones. No los juzgan, los alientan, porque saben que lo único verdaderamente imperdonable es renunciar a vivir. Y ese impulso hacia la vida abre otro camino, el de la gratitud, una mirada capaz de ver la gracia, incluso en medio de la fragilidad. Pero ese es un aprendizaje que solo llega cuando el perdón ya hizo su trabajo. Ding. Cuando el perdón ha limpiado el corazón y los sueños vuelven a respirar, la mirada cambia. Los textos antiguos dicen que entonces aparece una capacidad nueva, la gratitud, no como un gesto educado, ni como una frase bonita, sino como una forma de habitar la vida. Por eso, otra de las cosas que Dios espera de las personas mayores es que aprendan a vivir agradeciendo, incluso cuando el cuerpo duele y el tiempo se siente corto. La gratitud verdadera no niega el sufrimiento. No dice todo está bien, cuando no lo está. La gratitud profunda dice algo distinto. Dice: aún aquí hay vida, aún aquí hay sentido, aún aquí hay algo que merece ser reconocido. Los textos hablan de ancianos que cada noche hacían lo que llamaban el recuento de las gracias. Antes de dormir, repasaban el día y nombraban en silencio aquello por lo que daban gracias. No solo los grandes acontecimientos, sino los pequeños. El pan, el sol, una voz amable, el simple hecho de respirar. Vivimos en una cultura entrenada para mirar lo que falta, para comparar, para quejarse,
y esa mirada envejece el alma más rápido que el cuerpo, la gratitud. En cambio, rejuvenece por dentro, no porque devuelva fuerzas físicas, sino porque devuelve sentido. He visto personas con graves limitaciones físicas irradiar una paz que otros, llenos de energía, no logran encontrar. Recuerdo un accidente que cambió mi vida. Estuve meses inmovilizado, con dolor constante. Al principio solo podía pensar en lo que había perdido, hasta que una enfermera anciana me hizo cada día la misma pregunta: ¿por qué estás agradecido hoy? Al comienzo me irritaba, pero poco a poco empecé a responder. Estaba vivo, podía pensar, podía leer, alguien me cuidaba, y sin darme cuenta, algo se transformó. El dolor seguía ahí, pero ya no me definía. Los textos antiguos dicen que esta capacidad de agradecer nace de haber vivido lo suficiente para saber que todo cambia, que ninguna noche es eterna, que lo que hoy parece una tragedia mañana puede revelarse como una bendición escondida. Y esa perspectiva es un regalo inmenso para los más jóvenes que viven atrapados en la urgencia. Junto con la gratitud, los textos hablan de otra preparación esencial: prepararse conscientemente para la muerte, no como algo oscuro, sino como el último acto sagrado de la vida. Durante siglos, las culturas sabias enseñaron a mirar la muerte de frente, no para temerla, sino para aprender a vivir. Conocí a un monje anciano en Bután que practicaba cada día la meditación sobre su propia muerte. No lo hacía por morbo, lo hacía para recordar que cada instante es único. Me dijo que, cuando uno contempla la muerte, aprende a amar mejor, a hablar con más verdad, a no desperdiciar el tiempo en rencores pequeños. Los textos antiguos dicen que los ancianos que se preparan para morir conscientemente traen paz a sus familias, ordenan asuntos pendientes, piden perdón, bendicen, no dejan nudos. Cuando llega el momento final, no hay lucha, hay entrega. He visto esa muerte, una muerte serena, una presencia que calma a todos. No es el final aterrador que nos contaron, es una transición vivida con dignidad, y quienes presencian eso ya no miran la vida igual, comprenden que el enemigo no es la muerte, es vivir dormido. Gratitud y conciencia de la muerte se sostienen mutuamente. Una recuerda lo que fue dado, la otra recuerda que nada es eterno. Juntas enseñan a vivir con profundidad y preparan el alma para el siguiente paso: convertirse en puente, en presencia compasiva, en testigo del misterio que atraviesa todas las cosas. Dink. Cuando la gratitud se vuelve una forma de mirar y la muerte deja de ser un tabú, los textos antiguos hablan de un nuevo rol que emerge de manera natural: el de convertirse en puente, puente entre generaciones, entre tradiciones, entre formas distintas de entender la vida. Dicen que esta es otra de las cosas que Dios espera de las personas mayores, porque solo quien ha vivido en distintos tiempos puede traducir lo esencial sin perderlo. Vivimos en una época de ruptura. Los jóvenes sienten que el pasado no les sirve, los mayores sienten que el presente no les pertenece, y en medio de esa distancia se pierde algo valioso: continuidad. Los textos antiguos recuerdan que la sabiduría no consiste en aferrarse a lo viejo ni en idolatrar lo nuevo, sino en permitir que ambos dialoguen. El anciano que se vuelve puente no impone, traduce, no condena, contextualiza. He visto esto en gestos simples. Una madre de más de 70 años que aprende a usar la tecnología no por fascinación, sino para contar historias familiares a sus nietos, recetas, canciones, recuerdos que de otro modo se perderían, al llevar la tradición al lenguaje del presente. No la diluye, la mantiene viva. Eso es ser puente, no resistirse al cambio, sino atravesarlo con sentido. Junto a este rol, los textos antiguos hablan de la compasión activa, no como un sentimiento abstracto,
sino como presencia concreta. Dicen que las personas mayores, al liberarse poco a poco de la ambición y la prisa, pueden ofrecer algo escaso en nuestro mundo: tiempo, atención, escucha, pequeños actos que sostienen la vida cotidiana. Recuerdo a una vecina anciana que fue el corazón silencioso de su barrio, viuda, con recursos limitados, pero siempre disponible. Si alguien enfermaba, llevaba sopa. Si alguien estaba triste, se sentaba a escuchar. Si un niño necesitaba cuidado, se ofrecía. Nunca hablaba de caridad, simplemente estaba. Cuando le pregunté de dónde sacaba fuerzas, me dijo que cuando el tiempo se vuelve corto, uno aprende a usarlo mejor. Los textos antiguos dicen que Dios no pide grandes hazañas en la vejez, pide fidelidad en lo pequeño, una llamada, una visita, una palabra dicha a tiempo, porque esas acciones crean comunidad, sostienen lo humano cuando todo parece fragmentarse, y hay aún otro llamado profundo: convertirse en testigos del misterio. Los textos dicen que con los años, muchas personas comienzan a percibir dimensiones que antes ignoraban, sincronias, sueños significativos, presencias, no para imponer creencias, sino para recordar que la realidad es más amplia de lo que podemos medir. En todas las culturas, los ancianos han sido chamanes, sabios, místicos, no porque fueran especiales, sino porque aprendieron a no descartar lo inexplicable. Han vivido lo suficiente para saber que no todo tiene una explicación racional y que eso no lo vuelve menos real. Compartir estas experiencias no es convencer, es abrir una ventana. En una época tan materialista, el anciano que dice: hay más de lo que vemos, ofrece un equilibrio necesario. No niega la ciencia, la complementa. Recuerda que el misterio no es una amenaza, sino una invitación a la humildad. Ser puente, practicar la compasión activa y dar testimonio del misterio son expresiones de una misma madurez, una forma de estar en el mundo sin querer dominarlo. Y todo esto prepara el último paso, el más delicado y profundo: hacer las paces con la propia vida. Ding. Al llegar a este punto, después de recorrer estos 15 llamados del espíritu, aparece una pregunta inevitable: ¿qué hago con todo esto en mi vida diaria? Porque estas enseñanzas no fueron escritas para quedarse en el pensamiento ni para escucharse una sola vez. Fueron transmitidas para vivirse en lo cotidiano, en lo simple, en lo humano. La primera lección es esta: tu vida tiene valor ahora, no cuando eras más joven, no cuando logres algo más. Ahora, cada experiencia que viviste, incluso las más dolorosas, te preparo para este momento. Puedes ser guardián de la memoria cuando compartes una historia sincera con un hijo o un nieto. Puedes ser intercesor cuando oras en silencio por alguien que sufre. Puedes sanar la memoria cuando te atreves a pedir perdón o a decir una verdad con amor. En la vida diaria, esto significa elegir la presencia por encima de la prisa. Escuchar de verdad cuando alguien habla. No dar consejos automáticos. Estar significa también aprender a callar cuando el ruido interior quiere dominarlo todo. Regalarte momentos de silencio sin culpa. Apagar el mundo por un rato para escuchar lo que el alma viene diciendo hace años. Otra lección esencial es el perdón. No esperar a que el otro cambie para liberarte. Perdonar no te quita dignidad, te la devuelve. Y perdonarte a ti mismo es un acto de humildad profunda. Reconocer que hiciste lo mejor que pudiste, con lo que sabías entonces. Soltar la vida que no fue para poder habitar la que es. La gratitud es una práctica diaria. No depende de que todo esté bien. Depende de elegir, mirar lo que aún está vivo, el café caliente, una llamada, un recuerdo. Cada noche puedes preguntarte qué hubo hoy que mereció ser agradecido. Ese gesto simple cambia la forma en que despiertas al día siguiente.
Prepararte para la muerte no es obsesionarte con el final, es ordenar el presente, decir lo que importa, amar sin postergar, vivir despierto, cuando haces las paces con la idea de que nada es eterno. Cada gesto se vuelve más verdadero. Ser puente en la vida cotidiana significa no despreciar a los jóvenes ni idealizar el pasado. Significa traducir lo esencial con paciencia. Practicar la compasión activa es tan simple como estar disponible. Una visita, una palabra, una escucha sincera. No necesitas grandes fuerzas para eso, solo un corazón abierto. Y finalmente, hacer las paces con tu propia vida. Aceptar que fue como fue, que incluso los errores formaron parte del camino. Cuando un anciano vive en paz consigo mismo, se convierte sin decir nada en un testimonio vivo. Quienes lo miran entienden que la paz es posible. Si este mensaje te acompañó hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez algo en ti sabía que era tiempo de escuchar con más profundidad. Si quieres seguir explorando estas verdades con calma y respeto, te invito a suscribirte al canal Voces del Silencio Divino. Aquí seguimos compartiendo palabras que no buscan impresionar, sino despertar. Deja tu comentario y cuéntanos qué parte de tu vida estás llamado a transformar hoy. Ding.